Sí, doctor, sí le escuchamos y también vemos las diapositivas muy bien. Muy bien. Entonces, el ser humano está diseñado para caminar. Para ello tiene sus piernas y sus pies. Cuando una persona tiene una enfermedad arterial periférica en los miembros inferiores, esta enfermedad arterial le puede llevar a que el paciente termine amputado o muerto. Las arterias tienen la función de llevar sangre que transporta nutrientes y oxígeno a los tejidos. Cuando estas arterias se obstruyen, generalmente por un proceso de aterosclerosis, la sangre no llega a los tejidos y estos tejidos entran en isquemia y muerte, en necrosis o gangrena. La obstrucción arterial en el cuerpo por la aterosclerosis crónica generalmente se manifiesta clínicamente por una obstrucción de las arterias en el corazón, pudiendo llevar a un infarto miocardio. Puede también manifestarse clínicamente en las arterias del cerebro, en las carótidas, pudiendo llevar a un accidente cerebrovascular. O también se puede manifestar en los miembros inferiores, pudiendo llevar a una amputación. ¿En qué personas son las que se presenta generalmente esta enfermedad arterial en las personas que tienen factor de riesgo vascular. ¿Cuáles son los factores de riesgo vascular más importantes que llevan a una obstrucción arterial crónica y que aceleran la aterosclerosis? La diabetes mellitus, la hipertensión arterial, el hábito de fumar, el tabaquismo, o la dislipidemia, o sea, los problemas de colesterol o triglicéridos. Cuando en una persona se suma estos factores, por ejemplo, una persona puede tener diabetes, puede tener hipertensión y fumar, entonces estos factores aceleran más todavía esta enfermedad arterial. Cada 20 segundos se amputa una pierna en el mundo por causa de la diabetes. Entonces la diabetes causa 3.000 amputaciones diarias en el mundo o 1 billón de amputaciones por año. La diabetes mellitus ha amputado más extremidades que todas las guerras juntas que ha sufrido la humanidad. Para que un paciente, una persona, digamos, con riesgo vascular, tenga menos probabilidad de desarrollar esta enfermedad arterial, que lo puede llevar a la muerte por un infarto o una amputación o un accidente cerebrovascular, esta persona tiene que tener un control. Ese control tiene que ser teniendo una glicemia menor de 100, una presión arterial menor de 13,8, un colesterol total menor de 150, un colesterol malo LDL menor de 100, un colesterol HDL mayor de 40, unos triglicéridos menor de 150. Esta persona también tiene que tener una nutrición adecuada, un peso ideal, que haga ejercicios, que no fume y que no tenga mucho estrés. Entonces, una persona que tiene una enfermedad arterial, ya sea en el cerebro, en el corazón o en los miembros inferiores, tiene que tener este control, estos parámetros, para que no siga acelerando la enfermedad arterial, la aterosclerosis. El azúcar es el enemigo número 1 de la salud.
lleva a una obesidad que puede llevar a la diabetes. Que obstruye las arterias de los miembros inferiores, puede llevar a que la persona tenga una herida en el pie, una herida muy dolorosa, o una necrosis que si no se controla bien, no se maneja bien, puede llevarla a la amputación. Cuando una persona tiene claudicación por la enfermedad arterial, o sea, cuando camina le duele la pierna, esta persona generalmente a los 5 años, el 50% de las personas se mueren por un infarto miocardio. Cuando una persona tiene una isquemia crítica, o sea, una enfermedad muy severa arterial, que el paciente tiene dolor muy intenso, tiene una herida en el pie o una necrosis en el pie, esta persona a los 5 años, el 70% muere de infarto miocardio. O sea, ¿qué significa esto? Significa que la enfermedad arterial periférica es un marcador de infarto miocardio. Una persona que tiene una enfermedad en las arterias de los miembros inferiores, al mismo tiempo, generalmente tiene una enfermedad coronaria. Y lo que lo va a matar a la persona no es la enfermedad arterial de los miembros inferiores, sino es del corazón por un infarto. Los pacientes que tienen factor de riesgo vascular aceleran la aterosclerosis, que produce obstrucción arterial, ya sea en los miembros inferiores, en el cerebro o en el corazón, donde se manifiesta clínicamente esta enfermedad. La pared arterial es una sola. Cuando se enferma esta arteria en un lado, también se enferma en otros lugares. Cuando una persona tiene una enfermedad arterial periférica en los miembros inferiores, tiene una mayor mortalidad. Cuanto más grave es la enfermedad arterial periférica, la persona se muere más rápido. O sea, tener una enfermedad arterial periférica es un marcador de infarto y también es un marcador de mortalidad. La severidad de la isquemia en una persona es un fuerte predictor de amputación y muerte. Una persona que tiene una amputación mayor, o sea, una amputación supracondilia, por una enfermedad arterial, ya sea, por ejemplo, un diabético, este paciente generalmente a los 5 años, el 50% se muere. O sea, cuando una persona se amputa, este paciente generalmente a los 5 años muere. La enfermedad arterial es más frecuente en los hombres, es más frecuente en la época avanzada de la vida, 60, 70, 80 años. Una arteria, cuando está obstruida, para que dé sintomatología en la persona, tiene que, o sea, claudicación, o sea, cuando camina le duele la pierna, esta arteria tiene que estar obstruida el 70% para dar obstrucción. O sea, el dolor que experimenta el paciente por la obstrucción arterial se manifiesta muy tardíamente. O sea, cuando el paciente va al médico por un dolor en la pierna por obstrucción arterial, ya es tarde, porque la enfermedad se manifiesta muy tardíamente. Una persona es asintomática porque tiene una obstrucción por debajo del 70%. Cuando tiene el 70% de obstrucción, claudica y si la obstrucción sigue avanzando, va a tener dolor al reposo y si sigue avanzando, va a tener úlcera o necrosis. En el mundo, todas las personas que tienen enfermedad arterial periférica en los miembros inferiores entran en la clasificación de Fontaine. El Fontaine tiene 4 estadios. El Fontaine 1, que el paciente es asintomático, tiene una obstrucción por debajo del 70%.
Estadio 2, el paciente claudica, camina y le duele la pierna. Estadio 3, dolor al reposo, el paciente está echado, está sentado. Entonces el paciente que tiene enfermedad arterial periférica entra en la clasificación T. Y de acuerdo a la clasificación de Fontaine, se da el tratamiento. El estadio 1 y el estadio 2 requiere tratamiento médico, farmacológico. Estadio 3 y estadio 4 tiene indicación quirúrgica. La enfermedad arterial periférica puede presentarse en forma asintomática en relación a la sintomática en una relación de 4:1. O sea, hay más personas asintomáticas que sintomáticas. Entonces el paciente no se da cuenta que tiene una enfermedad arterial periférica. Entonces tenemos el Fontaine 2, claudica, camina y le duele. Fontaine 3, dolor al reposo. Y Fontaine 4, cuando ya tiene úlcera o necrosis. Un paciente que tiene obstrucción arterial severa, Fontaine 3 o Fontaine 4, no puede dormir echado. Tiene que dormir sentado. Porque cuando está echado tiene un dolor muy intenso. Cuando está sentado, la sangre llega con más facilidad, la sangre arterial llega con más facilidad a los pies y tiene un poco, le calma el dolor. Entonces, para que no tenga dolor tan intenso y no le deje dormir el dolor, el paciente generalmente duerme sentado. ¿Cuándo está indicada la cirugía en un paciente que tiene obstrucción arterial? Cuando tiene dolor al reposo, Fontaine 3, o cuando tiene úlcera o isquémica, úlcera isquémica o necrosis, o sea, Fontaine 4. Un paciente que tiene obstrucción arterial hace isquemia, hace necrosis o úlcera. Si a esto se agrega la infección, hay más chance de amputación. Un pie isquémico, clínicamente, se caracteriza porque tiene un pie frío y pálido. No hay pulsos en los pies. Las uñas muy deformadas, onicogrifosis. No hay vellos en los pies. Las úlceras son muy dolorosas. Y hay necrosis o gangrena. Estas son características de un pie isquémico. El dolor es muy intenso. Cuando un paciente tiene un dolor muy intenso en el pie, esto puede ser una úlcera arterial. Entonces, por el dolor se puede diagnosticar la causa de la obstrucción, de la enfermedad, de la herida del pie. Es un dolor muy intenso que causa la úlcera arterial. Hay uñas muy deformadas, onicogrifosis. La presencia de vellos significa buena circulación arterial. En estos pacientes no hay vellos. La temperatura disminuye. La disminución comparativa de la temperatura de la piel del pie indica disminución de la circulación arterial. Uno compara entre los dos pies, el pie que está normal y el pie que está enfermo, hay una disminución de la temperatura. El pie está frío. Hay un signo que se llama el signo de Burger. Cuando el paciente está echado y levanta los pies, el pie se empalidece. Y cuando se siente y cuelga los pies, el pie se enrojece. El signo de Burger. Echado, levanta los dos pies, el pie se empalidece. Y cuando se siente y cuelga los pies, el pie se enrojece. El signo de Burger. La enfermedad arterial periférica, el diagnóstico es clínico. No se necesita ningún aparato
para poder hacer el examen, hacer el diagnóstico de enfermedad arterial periférica. ¿Cómo se diagnostica la enfermedad arterial periférica clínicamente? Detectando el factor de riesgo vascular del paciente. Si es fumador, si es hipertenso, si es diabético, si tiene problema de colesterol. Por antecedentes de claudicación. A veces el paciente viene a la consulta porque le duele la pierna y si se le pregunta, duele a los 100 metros, a los 50 metros de caminar. Y por el examen de los pulsos en los pies. No hay pulsos en los pies o los pulsos son muy débiles. Entonces, estas tres características diagnostican clínicamente la enfermedad arterial periférica. Entonces, todo paciente con factor de riesgo vascular hay que examinar los pulsos en la región inguinal, en el pulso femoral, en la región poplitea, la arteria poplitea, en los pies, en el dorso del pie, la arteria pedia, y detrás del maleolo interno, la arteria tibial posterior. Entonces, en esos 4 puntos uno puede detectar los pulsos arteriales. La historia clínica y el examen cuidadoso de los pulsos arteriales en la extremidad inferior son suficientes para el diagnóstico de enfermedad arterial periférica. Un paciente que no se le encuentra pulso en los pies, hay que indicarle un examen ecodoppler. El ecodoppler es el gold estándar en el diagnóstico de la enfermedad arterial periférica. Entonces, el examen ecodoppler es un examen que tiene la ventaja de que se puede repetir, es económico, no es invasivo, no necesita ningún contraste, ninguna inyección, nada, y no necesita ningún contraste. Entonces, son ventajas de la ecografía Doppler. ¿Qué desventaja tiene este examen? Que es operador dependiente. Depende mucho del entrenamiento que tenga el médico en hacer el ecodoppler arterial. Cuando el paciente, digamos, no necesita ninguna cirugía, basta con el ecodoppler. Pero si el paciente va a ser intervenido quirúrgicamente con un tratamiento endovascular, se requiere una angiografía, una angiotomografía o una angioresonancia para evaluar las arterias. La angiografía preoperatoria es la pieza clave para planificar un procedimiento quirúrgico o endovascular apropiado. O sea, solamente a los pacientes que requieren intervención quirúrgica o endovascular se le va a pedir una angiografía, una angiotomografía o angioresonancia. Si el paciente solamente va a ser manejado clínicamente, farmacológicamente, porque tiene un Fontaine 1, Fontaine 2, basta con el ecodoppler. Un paciente que tiene isquemia arterial, hay pobre penetración del antibiótico a la zona de la herida infectada, y son heridas que son muy difíciles de cicatrizar. Las peores úlceras, las peores heridas en los pies que generalmente llevan la amputación son las úlceras arteriales. Un paciente que tiene una úlcera en el pie debe indicársele una radiografía del pie para ver la posibilidad de que esta úlcera, aunque es pequeñita, puede llevar a una osteomielitis, a una infección del hueso. O puede haber aire en los tejidos blandos por una infección por anaerobios. El pie isquémico se caracteriza porque no responde a la infección con respuesta inflamatoria adecuada. Las bacterias proliferan con facilidad en el tejido necrótico. Los antibióticos no llegan en concentración adecuada. Y una destrucción del tejido es rápida y extensa. Entonces, el pie isquémico tiene un pronóstico malo. La infección, toda herida que el paciente tiene en el pie está contaminada, pero no está infectada. Para que el paciente se manifieste la infección clínicamente, el paciente tiene que tener una
paciente que la herida tiene que estar roja, un eritema, tiene que haber un aumento de la temperatura, aumento del dolor, un tejido con secreción purulenta. Entonces, son características de una infección. Dolor, calor, está caliente, endurado, con una secreción purulenta. Cuando hay una necrosis en el pie, en los dedos, por la obstrucción arterial, hay que diferenciar si esa necrosis es seca o húmeda. Es seca cuando el tejido que está adyacente a la necrosis está, digamos, no está caliente, digamos, no hay signos de infección, digamos. Pero si adyacente al dedo necrosado está todo rojo, caliente, significa que la infección está corriendo, entonces eso se llama necrosis húmeda. Entonces, cuando el tejido que está alrededor de la necrosis está prácticamente normal, es una necrosis seca. Pero si el tejido que está adyacente al dedo necrosado está caluroso, está con calor, está rojo, está inflamado, digamos, es una necrosis húmeda. Y una necrosis húmeda significa que el pie está en riesgo de amputación. La infección está corriendo y si no se controla puede llevar a la septicemia y la muerte de la persona. La infección en un pie isquémico constituye una urgencia ya que la extremidad se encuentra amenazada. Isquemia más infección, alto riesgo de amputación. La tasa de amputación en presencia de una úlcera que se acompaña de una infección grave que amenaza la extremidad en el diabético ha sido reportado en más del 51%. La obstrucción arterial aguda, que es diferente a la crónica producida por la aterosclerosis, se puede diferenciar si es una obstrucción en el cual es producida por una embolia o una trombosis. La embolia generalmente se obstruye la arteria cuando la arteria está sana, entonces el émbolo ha venido del corazón o de una arteria por un aneurisma en el abdomen, que se suelta una placa, se suelta el trombo del corazón o del aneurisma y se va a la arteria del miembro inferior, produciendo una obstrucción arterial aguda. Y cuando la arteria está enferma, esta arteria puede, digamos, obstruirse súbitamente por una trombosis, obstruir la arteria en forma aguda. Entonces, una obstrucción arterial aguda hay que diferenciar clínicamente si es una embolia o si es una trombosis. Cuando la obstrucción es por una obstrucción arterial aguda por embolia, generalmente el émbolo ha venido del corazón y que se ha digamos, llegado hasta la arteria femoral o poplitea. Entonces hay que hacer una tromboembolectomía. Se hace una incisión en la región inguinal, se abre la arteria femoral y se mete un catéter de Fogarty, un globo, que se jala y saca los trombos, saca los émbolos. En una obstrucción arterial aguda por trombosis, la arteria está enferma, una femoral o poplitea enferma, está obstruida por la aterosclerosis, que se ha obstruido súbitamente por un trombo, entonces hay que hacer un bypass femoropoplíteo. Las arterias en el miembro inferior tenemos la arteria femoral común, la femoral profunda, la femoral superficial, la poplitea, la arteria peroneal, la arteria tibial posterior, que llega al pie convirtiéndose en plantares interna y externa, la arteria tibial anterior, que en el pie se convierte en pedia. Estas son arterias que se llaman arterias troncales. El miembro inferior tiene doble irrigación. Una irrigación troncal, dada por estas arterias que he mencionado, y una irrigación colateral. Entonces, que las arterias conforme van descendiendo, van dando ramas que se llaman circulación colateral. Cuando una arteria se obstruye,
crónicamente, estas arterias van, digamos, desarrollando una circulación colateral. Esta circulación colateral puede ser pobre o puede ser abundante, y dependiendo de esta circulación colateral, el paciente puede restablecer la circulación distalmente por estas colaterales, si tiene una buena circulación colateral. El aumento de la circulación colateral establece múltiples bypasses naturales que pueden restablecer la circulación arterial. Una persona puede tener una pobre circulación colateral o una abundante circulación colateral. ¿En qué personas tienen más circulación colateral? En las personas que hacen ejercicios, que son activos. Entonces, la obstrucción arterial se puede manifestar clínicamente, dependiendo del grado de obstrucción arterial, puede ser leve, moderado, severo, o del grado de circulación colateral. Puede tener una obstrucción arterial moderada o severa, y puede tener una pobre circulación colateral o una rica circulación colateral. Entonces, la clínica del paciente, las manifestaciones del dolor, de necrosis, de úlcera, va a depender cuán obstruida está la arteria y cuánta circulación colateral tiene. Acá tenemos que una arteria obstruida, una poplitea obstruida, tiene una abundante circulación colateral. Entonces este paciente prácticamente no va a tener ninguna sintomatología porque se está restableciendo la circulación por estas colaterales. Un paciente puede tener 75% grado de obstrucción arterial. Si tiene abundante circulación colateral, no va a tener ninguna molestia. Puede tener 75% de obstrucción de las arterias, pero no tiene circulación colateral, va a tener claudicación. Puede tener 80% de obstrucción arterial y puede tener abundante circulación colateral, va a tener claudicación. Va a tener 90% de obstrucción arterial, no tiene circulación colateral, va a tener necrosis en los pies. Entonces, la clínica del paciente va a depender del grado de obstrucción arterial y del grado de circulación colateral. ¿Cuál es la mejor medicina para mejorar la circulación arterial en los pacientes que tienen Fontaine 1, Fontaine 2? El ejercicio, caminar, porque esto es lo que va a desarrollar más colaterales. En todo paciente con claudicación debe recibir como tratamiento médico farmacológico aspirina, que es un antiplaquetario, cilostazol, que es un vasodilatador, y estatina, que es un medicamento que limpia las arterias. Pero lo más importante del tratamiento es el ejercicio, que es el que va a desarrollar más colaterales. Entonces, en las personas que tienen enfermedad arterial periférica o enfermedad arterial en general, debe tener cambios de vida, cambios del estilo de vida. En su alimentación debe reducir las grasas, debe tener un buen control de los factores de riesgo vascular, de la hipertensión, la diabetes, no fumar, y tratamientos como los antiplaquetarios, aspirina, clopidogrel, ¿no? El cilostazol, como tratamiento. Un paciente que tiene claudicación a la marcha, el tratamiento es médico. La obstrucción arterial puede manifestarse dependiendo también de dónde está la arteria obstruida. Si la arteria obstruida está en la aorta o ilíaca, se manifiesta por un dolor en la región glútea, en el muslo. Si la obstrucción arterial está en la arteria femoral y poplitea, el dolor se manifiesta en la pierna. La agregación plaquetaria es el elemento clave de la arteriotrombosis que puede ser inhibida por agentes antiplaquetarios. Un paciente que tiene una obstrucción arterial crónica por la aterosclerosis, esta arteria enferma puede llevar a un trombo. Y el trombo es de tipo plaquetario. Por eso que el tratamiento que se le debe dar a estos pacientes en forma preventiva para evitar la formación de este trombo plaquetario es aspirina o clopidogrel.
Entonces, la trombosis arterial generalmente es por fibrina y plaquetas. Por eso el tratamiento debe ser antiplaquetario. También se le debe dar el ostazol en estos pacientes con obstrucción arterial crónica, que es un vasodilatador potente. En estos pacientes también es muy importante, dentro de su manejo, reducir el LDL, el colesterol malo. El LDL en una persona normal que no tenga enfermedad arterial es 130. Pero un paciente que tiene una enfermedad arterial como un diabético o un fumador, su LDL lo normal para ellos es 70. Por lo cual debe administrarse estatinas que disminuyen el colesterol y el LDL. Para evitar la progresión de la arteriosclerosis es importante el control del LDL. Hay que llevar el LDL a 70. Inhibe la progresión del ateroma y menor riesgo de enfermedad coronaria, carotidia o vascular. Se ha demostrado que los pacientes que tienen riesgo vascular, como los diabéticos, que toman estatinas, estos pacientes van a tener una mejor sobrevida y van a tener menor probabilidad de amputación. El mejor tratamiento para el pie isquémico, Fontaine 3 o Fontaine 4, es la revascularización. Todo paciente que tiene una herida en el pie o una necrosis en el pie por una obstrucción arterial tiene indicación de revascularización. El tiempo es tejido. Cuanto más demora, hay más peligro de amputación. Un paciente con una herida en el pie o una necrosis en el pie tiene indicación de revascularización. La revascularización puede ser por medio de un bypass, que puede ser con vena o injerto de tela, que bypassea la obstrucción arterial, o puede ser un bypass femoropopliteo, o puede ser por un tratamiento endovascular. Se introduce un catéter por la arteria femoral, se mete un catéter hasta la zona de la obstrucción, se infla un globo, se abre la arteria y se deja un stent. Entonces, acá tenemos una angioplastía con stent para el tratamiento de la enfermedad arterial periférica crónica. Entonces, el algoritmo de un paciente con obstrucción arterial es hacer el diagnóstico clínico, se complementa con el ecodoppler. Si tiene Fontaine 1, Fontaine 2, manejo médico, farmacológico, ejercicios. Si tiene Fontaine 3, Fontaine 4, revascularización. Para lo cual es importante previamente hacer un estudio de angiotomografía computarizada. Entonces hay pacientes que no se pueden revascularizar. Un paciente que tiene una obstrucción arterial. Aquí se ve la obstrucción arterial de la región femoropoplitea. Después de la obstrucción, por medio de esta angiografía, por colaterales se restablece la circulación distalmente. Este paciente tiene una buena anatomía y tiene indicación de bypass. Otro paciente que la obstrucción arterial llega hasta el pie, llega hasta la rodilla, y debajo de la rodilla no se ve ninguna arteria troncal, todos son colaterales. Estos pacientes no tienen indicación de bypass, porque tienen mal lecho distal. Entonces, los pacientes que tienen buen lecho distal tienen indicación de cirugía. Los pacientes que tienen mal lecho distal no tienen indicación de cirugía, porque no tienen a dónde hacer el bypass distalmente. En los pacientes que no tienen indicación de tratamiento quirúrgico o endovascular, para evitar la amputación, hay tratamientos alternativos como las células madre, la cámara hiperbárica, las prostaglandinas endovenoso, la electroterapia, la ozonoterapia, factores de crecimiento con plasma rico en plaquetas.
hay tratamiento alternativo. Lo más importante es evitar la amputación. No las amputaciones. Conclusiones. Los pacientes con enfermedad arterial periférica tienen alta mortalidad por infarto miocardio o accidente cerebrovascular. Los médicos deben ser más exigentes para el control de los factores de riesgo vascular para evitar alta mortalidad. La gravedad de la isquemia en la extremidad inferior determina el pronóstico a largo plazo de la extremidad y de la vida. Con la historia y el examen clínico se diagnostica la enfermedad arterial periférica. El ecodoppler complementa el diagnóstico clínico y si el paciente solo requiere tratamiento médico, es suficiente este examen. La arteriografía solo debe indicarse para realizarse una cirugía de revascularización o una intervención endovascular. El mejor tratamiento para las lesiones isquémicas es la revascularización. Hoy vamos a explorar algunos datos esenciales de la arteriopatía obliterante de los miembros inferiores, que el final último siempre es un estudio angiográfico, donde, como por ejemplo en este enfermo, puede verse una obstrucción de la femoral, que es la responsable última de la sintomatología de este enfermo. Pero no hay que llegar hasta el final de hacer unas exploraciones tan invasivas y olvidar, que es lo que tratamos de explorar, la exploración básica, fundamental, de algunos datos de la exploración clínica. Entonces, si vemos a nuestro paciente que tiene claudicación intermitente cada 100 metros aproximadamente, lo primero que hay que empezar es a tomar el pulso pedio y el tibial posterior. El pedio debe cogerse a la altura de la cabeza del segundo metacarpiano, a este nivel. Y, obviamente, el pulso en este paciente con una arteriosclerosis severa no se palpa. Y después debemos de coger el que hemos dicho antes, es el pedio, el tibial posterior. Pero hay un dato sutil que yo quiero que se fijen, que es apenas perceptible, que por simple inspección puede verse que la capacitancia venosa, la capacidad de tener sangre en las venas es evidente. Luego la isquemia será importante, pero no será gravísima, porque si fuera gravísima, las venas tendrían que estar deflexionadas. Sin embargo, si se fijan en la maniobra que vamos a hacer a nuestro paciente, levantamos la pierna y vemos, si puedo acercar, cómo se produce una deflexión severa, tan severa que quedan marcadas la huella del trayecto venoso. Este es un signo indirecto de una arteriopatía de isquemia crónica en miembros inferiores, que es simplemente lo que queríamos enseñar en esta ocasión, que simplemente con la inspección de una pierna inmovilizándola podemos tener una idea más o menos aproximada de cómo está la circulación en esta pierna. Obviamente, las técnicas invasivas, como la que hemos expuesto, son imprescindibles para el diagnóstico exacto, y no solamente el diagnóstico, sino para la colocación de algún stent, como podrá realizarse en este paciente. Nada más. Hoy vamos a... Muy bien, por favor, ¿alguna pregunta? Me dicen su nombre previamente sobre la clase. ¿Alguna pregunta? Doctor, entonces en cuanto al examen que se utiliza, que puede ser previamente, su nombre previamente. Me dice su nombre. Montalbán. Doctor, entonces el examen como el gold estándar sería la arteriografía para diagnosticar una enfermedad venosa periférica. Venosa, no arterial. Perdón, arterial.
No, le estoy diciendo de que cuando un paciente tiene una enfermedad arterial, lo más importante es el diagnóstico. Lo más importante es el diagnóstico clínico. No se necesita ninguna máquina para hacer el diagnóstico. Con el antecedente de un factor de riesgo vascular, sabiendo que el paciente tiene claudicación, sabiendo que el paciente no tiene pulso en los pies, se diagnostica clínicamente. Entonces, lo más importante es el diagnóstico clínico. Y se complementa con el examen ecodoppler. No necesita ninguna arteriografía. La arteriografía solamente se indica cuando se va a operar. Ah, ya, doctor. ¿Alguna otra Gracias. pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Soy Mike, ¿se encuentra? De la Cruz. ¿Se encuentra o no? ¿Aló? Matamoro, Cori. Doctor, presente, doctor. Matamoro, Cori. Sí, doctor, presente, Matamoro, doctor. ¿Algún comentario, alguna pregunta de la clase? Bueno, doctor, un comentario, doctor. Bueno, como usted disertaba, acá hay que ver, hay que tener en cuenta los factores de riesgo, ¿no? Como usted comentaba, diabetes mellitus, hipertensión, tabaquismo, sumado a esto, los malos hábitos, ¿no? Entonces, y para abordar al paciente es necesario realizar un examen físico adecuado, ¿no? Una semiología bien hecha en el paciente y, y clasificar al paciente de acuerdo al grado en Fontane 1, 2, 3, 4, ¿no? Los 1 y 2 son con tratamiento médico suficiente, ¿no? El 3, 4 ya requieren intervenciones, ¿no? Eso entendido el parte de la exposición, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Morales Rojas, María. Presente, doctor. ¿Sí? ¿Algún comentario, alguna pregunta? Un comentario, ¿no? Como ya había mencionado mi compañero también, que en caso de estos pacientes es importante controlar los factores de riesgo, la hipertensión, la diabetes, también hacer un buen examen, ya que el diagnóstico es principalmente clínico. Según ello, clasificarlo de acuerdo a la clasificación de Fontaine y según ello, van a iniciar el tratamiento. Esos comentarios, ¿no? Muy bien, gracias. Muñoz Revilla, Rosa. ¿Se encuentra? Rosa Muñoz Revilla. Presente, doctor. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o comentario? Sí, doctor, bueno, comentar que los estilos de vida son un factor importante, ¿no? Porque si el paciente, a pesar de la cirugía, continúa con los estilos de vida inadecuados, con una alimentación poco saludable, entonces puede volver a tener complicaciones, ¿no? Y bueno, lo ideal sería que el paciente que ya sí se ha sometido a la cirugía, siga ya, o sea, tome conciencia y ya siga estilos de vida saludable y haga ejercicio para evitar nuevamente, ¿no? Que se pueda desarrollar la enfermedad. Es muy importante lo que dice usted, porque los tratamientos quirúrgicos o endovasculares no son curativos, son paliativos. El paciente, como dice usted, si no hace un buen estilo de vida, una buena alimentación, no hace ejercicio después del tratamiento quirúrgico o endovascular, va a recidivar su enfermedad. Entonces es muy importante el cambio de estilo de vida después del tratamiento. Isabela Nakamura se encuentra. Sí, doctor. Buenos días. ¿En comentario, pregunta? Sí. Yo más que un comentario tenía una pregunta y sobre el pronóstico, ¿no? O sea,
un paciente que está, digamos, en el estadio 3, este se va a, digamos, ya que sabemos que solo tiene dolor bueno, tiene dolor al reposo, ¿este paciente se va a recuperar o va a tener que vivir ya o sea, con más cuidados, mantenerse, cambiar su estilo? O, digamos, puede mejorar, digamos, a un estadio 2. Claro, estos pacientes que tienen ya dolor al reposo ya tienen indicación de revascularización. O sea, hay que revascularizarlo. Actualmente los mejores tratamientos son endovasculares. O sea, son tratamientos que el paciente viene, a veces se hace en forma ambulatoria o a veces se hace en forma de hospitalización de un día. Se abre la arteria y se le manda a su casa. Entonces es un tratamiento más simple, ya no necesita tantas operaciones como se hacían antiguamente. Y lo más importante, después del tratamiento, hacer, como dice anteriormente, un cambio de estilo de vida. Mejorar su nutrición, ¿no? Y mejorar, que haga más ejercicios. Navarro Mendoza, ¿se encuentra? Sí, doctor, buenos días. Sí, ¿alguna pregunta o comentario? Sí, doctor, quería hacerle una pregunta. Hable Yo más fuerte encontré que no se le escucha. ahora, doctor. Doctor. Sí, sí, por favor. Hable. Bueno, yo encontré un caso de estos en el hospital y se había dado en una paciente adulta mayor con antecedentes de diabetes mellitus. Ya la paciente estaba postrada, ¿no? Ya no se valía por sí misma y bueno, no tenía buenas condiciones, ¿no? En este caso, los familiares no querían que se le haga tratamiento quirúrgico. En este caso, doctor, los pacientes, ¿cómo llevarían el tratamiento, ¿no? ¿Cómo recuperarían su estado? ¿O es que ya por la misma edad de los pacientes ya solamente se les estaría dando cuidados y curaciones, ¿no? Como yo le decía, hay pacientes que digamos, por su enfermedad, a veces no se les puede revascularizar. No son aptos porque tienen un mal lecho distal. O el paciente no desea operarse porque tiene una enfermedad concomitante, es cardiópata, es problema de insuficiencia renal, ¿no? Entonces hay tratamientos alternativos y unos tratamientos alternativos pueden ser las células madre. Se implanta dentro de la arteria células madre para que produzcan angiogénesis, nuevos vasos. O también se le da tratamiento endovenoso con prostaglandina. Estos son tratamientos caros, pero en algunos pacientes resulta. Entonces ya no necesita amputación. Entonces hay tratamientos no quirúrgicos que pueden llevar a que se mejore el paciente. Usted es Navarro, ¿no? Señorita, aló, Doctor, muchas gracias. muy bien. Noriega Vergara se encuentra. Noriega Vergara Lady. Inaquis Perríos se encuentra. Sí, doctor, buenos días. Sí. ¿Alguna pregunta o comentario de la clase? Sí, tenía una pregunta. Usted mencionó que en la enfermedad arterial periférica la mayoría de pacientes era asintomático, bueno, se presentaba de forma asintomática más que la asintomática. Entonces, ¿nosotros cómo podríamos saber o cómo podríamos hacer para diagnosticar a estos pacientes? ¿O es que se tiene que esperar a que avancen en los estadios o cómo? Claro, todo paciente con riesgo vascular, todo paciente con riesgo vascular, o si es fumador, es hipertenso, es diabético, siempre hay que examinar los pulsos. O sea, cuando un paciente diabético viene a la consulta, examinar los pulsos. Cuando un fumador viene a la consulta por otro motivo, ¿no? A veces viene porque tiene dolor en el pecho, tiene dolor en los brazos, tiene alguna gripe. Entonces siempre examinar los pulsos de los pies. Entonces, ya de repente hacer
un control más estricto del colesterol, ¿no? Entonces, hay que hacer exámenes, digamos, clínicos para tratar de descartar una enfermedad arterial periférica en los pacientes que tienen riesgo vascular. Ah, ya. Gracias. ¿Se encuentra Mamani Chambi? Juan Carlos, Sí, doctor, buenos días. ¿una pregunta, un comentario? Sí, doctor, una consulta. Los factores de riesgo que estaban mostrando al inicio, ¿son los únicos o hay aparte algún otro más que sea menos frecuente? Sí, hay pacientes que tienen otros factores de riesgo. La edad es un factor de riesgo. O sea, cuando el paciente tiene pacientes ancianos, tienen más chances de tener enfermedad arterial. Los pacientes obesos, los pacientes muy estresados, los pacientes que tienen homocisteína alta. A veces hay personas que, si se les hace un examen de sangre de homocisteína, tienen homocisteína alta. O sea, esos pacientes que tienen homocisteína alta tienen más facilidad de obstrucción arterial. Se encuentra Manco y Abigail Francesca. Sí, doctor, buenos días. ¿Una pregunta, comentario? Doctor, ¿cuáles serían las indicaciones para la amputación de un miembro? En este caso, de Generalmente la pierna. cuando el paciente tiene una infección en el pie por la obstrucción arterial y que pueda comprometer la vida de la persona. O sea, un paciente que tiene una infección severa, que no se pueda controlar, digamos, que siga avanzando y no se puede controlar, esa infección lo puede matar a la persona. Entonces, para evitar que muera la persona, se le corta la pierna. Natalie Méndez se encuentra. Gracias, doctor. Doctor, disculpe, una Natalie Méndez, pregunta. ¿cómo se llama usted? No, doctor, respecto a la pregunta que ha hecho Catherine Montalbán, respecto a la pregunta que ha hecho la compañera, creo que el paciente tiene que llegar a lo que es al estadio de la gangrena para que ya se ampute el miembro, debido a que como no hay una buena irrigación, una buena circulación, cuando hacen heridas esos pacientes diabéticos, laceraciones y ya se llegan a infectar, hay una infección por parte de la bacteria Pseudomonas, que es la que más causa la gangrena. Entonces, yo creo que en esos casos, ya cuando llega el paciente a hacer esos casos severos de infecciones, ya es necesario amputar el miembro. No es así, no es así. Generalmente el paciente viene con una infección en el pie, se le da antibióticos, se le hace la arteriografía o la angiografía y se le hace el bypass y ya se le puede curar el paciente. Hay infecciones muy severas. A veces está todo el pie infectado, o el paciente tiene un estado inmunológico muy deprimido, ¿no? Entonces, a pesar que uno le hace un tratamiento adecuado al paciente y no responde, entonces ya puede amputarse. O sea, no toda infección, sino porque la mayoría de pacientes que tienen herida vienen infectados. O sea, esos pacientes no se la amputan, sino se la revasculariza. Natalie Méndez se encuentra. Ay. ¿Aló? Natalie Méndez. Méndez Sánchez. Sí, ¿ah? ¿Alguna pregunta, comentario? Ya, sí, ¿Se doctor, encuentra quería Natalie saber. Méndez? Sí, ¿Aló? doctor, ¿me escucha? Sí, se le escucho. ¿Alguna pregunta o comentario? Sí, le estaba preguntando si, por ejemplo, en los pacientes que tienen claudicación arterial, se presenta lo que es el enfriamiento en lo que son los miembros inferiores. Sí, ¿qué tiene? Mm, y bueno, si esto es un indicador, ¿no? De predisponer una úlcera.
Claro, esos pacientes son Fontaine 2, pues. Esos pacientes Fontaine 2 tienen indicación de tratamiento médico. De aspirina, clopidogrel, cilostazol, estatinas y caminar, hacer ejercicios. Esos son Fontaine 2. ¿Algún otro comentario, alguna pregunta? ¿De alguien? Por favor. Morales Toribio se encuentra. Doctor, Ángel. buenos días, disculpe, soy la alumna Noriega. No, pregunta si se encuentra Morales Toribio. No, me llamó, sino que tuve problemas de No, no se conexión. encuentra Morales Toribio, señorita. Por favor, Morales Toribio. Morales Toribio. Ángel. Doctor, me comunica que tiene problemas con su audio. Me comunica que No tiene se problemas encuentra con su audio. Le estoy Morales diciendo que Toribio. trate de solucionar. Sí se encuentra en la reunión, pero no puede activar su audio. Le he dicho que solucione ello. Ya, gracias. ¿Sí, alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere preguntar? ¿Algún comentario? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, entonces vamos a pasar a la otra clase. Por favor, ven aneurisma de aorta abdominal. ¿Aló? ¿Aló? Doctor, no, todavía no. Sí, aneurisma de aorta abdominal. Sí, doctor. ¿Lo ve, no? ¿Lo ve Sí en se la ve. pantalla? Sí se visualiza, doctor. Entonces vamos a doblar la... ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, doctor, diga. Sí le escuchamos. ¿Aló? En 10 minutos continuamos. Está bien, doctor. En 10 minutos.
¿Aló, me escuchan? ¿Aló? Sí, doctor. Sí lo escuchamos. Voy a continuar con la clase. Voy a continuar con la clase Está de bien, doctor. aneurisma de aorta Adelante. abdominal. Sí. La arteria aorta, en su trayecto, tiene diferentes nombres. Aorta ascendente, callado de la aorta, aorta torácica descendente, cruza el diafragma, aorta abdominal. La aorta abdominal tiene dos segmentos. Una encima de las renales se llama suprarrenal y otra debajo de las renales infrarrenal. Tenemos la aorta ascendente que sale del corazón y la aorta que está encerrada dentro del saco pericárdico. Luego tenemos el callado de la aorta con sus tres ramas, el tronco brachiocefálico derecho con su carótida derecha y su subclavia derecha, la carótida primitiva izquierda y la subclavia izquierda. Luego tenemos el callado de la aorta con sus tres troncos y la aorta torácica descendente que cruza el diafragma y se convierte en aorta abdominal. Aquí tenemos la aorta torácica descendente. El tórax. Hay una parte muy importante de la aorta torácica que se llama el istmo de la aorta. El istmo de la aorta es la aorta comprendida entre la arteria subclavia izquierda y el ligamento arterioso. ¿Por qué es importante esta porción? Porque es la porción más fija de la aorta. La aorta ascendente y el callado son, digamos, se mueve, digamos, tiene un movimiento, pero en cambio esta porción es una porción fija. Cuando una persona sufre un accidente de tránsito yendo en su movilidad, en su carro, a gran velocidad, la aorta sufre un movimiento de aceleración y desaceleración, rompiendo el istmo de la aorta. Cuando el paciente sufre un accidente de tránsito yendo a gran velocidad, es el istmo de la aorta, porque es la porción fija. Disección aórtica es la separación de la pared arterial entre sus capas íntima y adventicia por una gran cantidad de sangre. Es un desgarro o ruptura de la íntima con creación de un falso lumen, extensión anterógrada y retrógrada de la disección. Es muy importante diferenciar lo que es disección de aneurisma. Disección es una separación de la pared arterial. En cambio, aneurisma es una dilatación de las tres capas de la arteria. Acá tenemos un paciente con una opacidad en el mediastino superior, producido por una disección de aorta, un paciente que ha sufrido un accidente de tránsito yendo en su carro a una angiotomografía de tórax con una disección de aorta. Vemos la separación de su capa íntima y adventicia. Cuando la aorta torácica descendente, por un desgarro de la aorta, hay que clampar esta arteria para evitar que siga sangrando y poder repararla. Dependiendo del tiempo que se clampa la aorta, el paciente puede tener algunas complicaciones como la paraplegia, porque cuando la aorta se clampa, deja de ser irrigada a la médula espinal. Y el paciente puede terminar con la médula necrosada y produciendo una paraplegia. El paciente tiene una parálisis de los miembros inferiores. Y puede también sufrir una obstrucción de la arteria, digamos,
que el riñón no se irrigue adecuadamente y va a hacer una insuficiencia renal aguda. Entonces, como complicación de un clampeamiento prolongado de la aorta torácica descendente, el paciente puede terminar parapléjico y con insuficiencia renal. La arteria de Adam-Kewix, la arteria, digamos, más importante de la médula espinal, se origina de la porción inferior de la aorta torácica descendente. Hay riesgo de paraplegia dependiente del tiempo de clampeo de la aorta torácica descendente. Hay menor riesgo cuando el clampeo es por debajo de 30 minutos. Si el clampeo de la aorta torácica descendente es mayor de 30 minutos, hay mayor riesgo. Y si es mayor de 60 minutos, ya de todas maneras se produce. Cuando existe un aneurisma de la aorta torácica descendente, y hay que se repara la arteria, hay que utilizar un bypass atrioizquierdo femoral, que es una forma especial de circulación extracorpórea. Entonces, el bypass irriga la parte inferior del cuerpo, y el corazón latiente irriga la parte superior del cuerpo. Y se reseca el aneurisma y se pone un injerto. Tenemos el aneurisma de la aorta torácica descendente, expuesto por una toracotomía izquierda. Se reemplaza empleando el bypass atrioizquierdo femoral. La aorta abdominal está comprendida por debajo del diafragma hasta la bifurcación de la arteria en sus dos troncos ilíacos primitivos. Esta arteria aorta abdominal está dividida por las arterias renales, por encima y por debajo. Por encima la suprarrenal y por debajo la infrarrenal. La suprarrenal tiene el tronco celíaco y la mesentérica superior. La aorta infrarrenal tiene las arterias mesentérica inferior y las arterias lumbares, lo más importante. En la porción suprarrenal es una porción difícil de abordar porque está cubierta por los órganos como el páncreas, el duodeno, el estómago, que cubren la porción suprarrenal. En cambio, la porción infrarrenal está casi libre, está más fácil de abordar. Los aneurismos de la aorta suprarrenal, en el cual la aorta está muy escondida, es una gran incidencia de mortalidad. En cambio, debajo de las renales, como es más fácil su abordaje, la mortalidad es más baja. Aquí tenemos la aorta abdominal, que tiene paredes duras, rígidas, que evitan de que la arteria se dilate. La arterial de la aorta está formada por una capa íntima, una capa media y una capa externa o adventicia. Aneurisma es la y localizada de una arteria que tiene al menos el 50% del aumento en el diámetro comparado con el diámetro normal de la arteria en cuestión. Si la aorta abdominal, su diámetro normal tiene el diámetro de 2 centímetros, eso es su diámetro normal de la aorta abdominal, para que se llame aneurisma tiene que tener un 50% más de 2 centímetros, o sea 3 centímetros. Mayor de 3 centímetros ya se llama aneurisma. Aneurisma es una dilatación permanente y localizada de una arteria que tiene al menos el 50% de aumento en el diámetro comparado con el diámetro normal de la arteria en cuestión. Tenemos una arteria o aneurisma pequeño, por encima de 3 centímetros, un aneurisma grande, mayor de 5 centímetros. Cuanto más grande es el aneurisma, más chance de romperse. El paciente muere por una ruptura. Para que se llame aneurisma, la pared arterial tiene que estar dilatada en sus 3 componentes, la íntima, la media y la adventicia. Falso aneurisma es cuando solamente está dilatada una pared.
una capa. El aneurisma puede tener varias formas, una forma fusiforme, una forma sacular, una forma sacular y fusiforme. Puede tener un saco y puede tener un cuello, en el límite entre lo normal y el aneurisma. Los sitios más frecuentes de aneurisma en la aorta es la aorta abdominal infrarenal. El principio de los aneurismas se encuentra en la aorta abdominal infrarenal. Le sigue la aorta ascendente, con el 10%. La etiología generalmente de los aneurismas con mayor frecuencia es la aterosclerosis. Son ateroscleróticos que debilitan la parte arterial. Se llama aneurisma de la aorta abdominal, tiene que cumplir algunos requisitos. Uno, y se incrementa en el diámetro mayor de 3 centímetros. La incidencia aumenta según la edad. A mayor edad, mayor cantidad de aneurismas. Ocurre más frecuente en hombres, por encima de los... Hay una relación mujer 5:1. O sea, mucho más frecuente en los hombres. Una relación de 5:1. El 90% está infrarenal, el resto son renales. ¿En quiénes se presenta aneurisma de aorta abdominal? Generalmente en los mayores de 65 años, en los hombres, en los fumadores, en los hipertensos, o sea, los pacientes que tienen factor de riesgo vascular, y los que han tenido historia familiar de enfermedad de aneurisma. ¿Cómo se diagnostica aneurisma de la aorta abdominal? Se diagnostica en la fase asintomática. Cuando a un paciente con riesgo vascular se le hace un examen de abdomen y se le encuentra una masa en el abdomen, una masa que late. Se le indica una ecografía simple y la ecografía detecta el aneurisma. O sea, el diagnóstico es un diagnóstico, digamos, en la fase asintomática por un hallazgo, digamos. Hallazgo. La ecografía abdominal detecta la aneurisma. Generalmente el diagnóstico es en el caso. Cuando el diagnóstico se hace el diagnóstico de aneurisma es una bomba de tiempo, porque el aneurisma se puede romper, el paciente puede morir. Los factores de riesgo más importantes son el tabaco, la hipertensión arterial, el paciente que tiene colesterol elevado y la herencia. Los hombres más frecuentes que las mujeres. Frecuentes los pacientes que tienen riesgo vascular aumentado. Son más frecuentes en los fumadores, mucho más frecuentes en los fumadores. El 75% son así en el momento de diagnóstico, son asintomáticos. Se diagnostica aneurisma un hallazgo en el examen clínico por otra enfermedad. Son hallazgos casuales durante la exploración física rutinaria de un paciente con una masa pulsátil. Más frecuentemente como empleo de técnicas diagnósticas. Una ecografía que se hace a un paciente por una vesícula, un problema de otras patologías se encuentran. Paciente con una masa pulsátil en el abdomen. El diagnóstico se hace por un eco, una ecografía, un ecodoppler, una tomografía computarizada, una resonancia magnética del abdomen, una aortografía. Paciente con una resonancia magnética, es el diagnóstico de un aneurisma. Aumenta dramáticamente con la edad, a mayor edad, mayor chance de aneurisma. La ruptura de un aneurisma es una de las situaciones de emergencia más dramáticas en medicina. La cirugía electiva presenta una mortalidad baja del 5%. Cuando se diagnostica, cuando el aneurisma está roto,
La mortalidad puede llegar hasta el 50-60%. La ruptura es la principal complicación del aneurisma. Cuando más grande es el aneurisma, más chance que se rompa. Otra complicación es la ateroembolia. De la pared arterial se desprenden placas que van a las arterias de los miembros inferiores y produce una obstrucción arterial aguda. El embolismo es la segunda complicación. Hay una obstrucción arterial aguda. Cuanto más grande es el aneurisma, más chance de romperse el aneurisma. ¿Cuándo operar? ¿Cuándo se indica la operación en el aneurisma de la aorta abdominal? Cuando el diámetro es mayor o igual a 5.5 centímetros. Cuando es sintomático, o sea, cuando hay dolor abdominal con aneurisma, o cuando el aneurisma está roto. El tratamiento puede hacerse de dos formas. Tratamiento quirúrgico abierto, haciendo una incisión abdominal amplia, o una reparación endovascular. ¿Cuándo sospechar aneurisma de la aorta abdominal roto? Una masa abdominal, dolor abdominal, el paciente viene con un dolor fuerte en el abdomen, una masa pulsátil en el abdomen, se paga una masa pulsátil y el paciente está hipotenso. Eso diagnostica aneurisma abdominal roto. El paciente viene de emergencia con un dolor abdominal, hay que descartar aneurisma, paciente con una hipertensión arterial, fumador, palpar en el abdomen, masa pulsátil y está con hipotensión arterial. Alberto Einstein murió de un aneurisma de la aorta abdominal roto. Los síntomas: dolor súbito abdominal de intensidad creciente en la región lumbar o flancos, hipotensión y masa pulsátil. Es una patología mortal que afecta mayormente a los hombres sobre los 75 años. Su diagnóstico precoz es de suma importancia para evitar complicaciones de ruptura. El principal método diagnóstico es la ecografía de la aorta abdominal en casos de aneurisma de abdominal. Cuando el aneurisma está roto, el método diagnóstico ideal es la angiotomografía del abdomen. El aneurisma abdominal roto puede confundirse con abdomen agudo, lo que dificulta y retrasa el diagnóstico. El diagnóstico se hace por dolor abdominal, masa pulsátil e hipotensión. Ahora tenemos un paciente con aneurisma roto, se hace una tomografía computarizada, el aneurisma y la extravasación del examen de contraste de la ruptura de la aorta fuera en el recto peritoneal. Por su tendencia a la ruptura y embolización, preparación quirúrgica aún siendo asintomáticos. O sea, lo más importante es operar al aneurisma cuando está asintomático. Porque cuando está asintomático, está roto el aneurisma, cuando el paciente tiene shock hipovolémico, la mortalidad es del 80%. Si no tiene shock hipovolémico, la mortalidad baja a 30%. La mortalidad en el aneurisma de la aorta abdominal, del 30 al 50% mueren antes de llegar al hospital. Del 30 al 40% mueren por no ser operados. Del 40 al 50% hay muerte operatoria. O sea, los aneurismas de aorta abdominal, realmente del 80 al 90% hay alta mortalidad. Por eso es importante operar antes de que se rompa. Puede ser un tratamiento por un tratamiento abierto, una incisión abdominal o un tratamiento endovascular. Abierto o endovascular. Abierto se hace una incisión amplia, cifoabdominal, cifopubiana, y el tratamiento endovascular se hace con una punción en la región. El doctor Charles de Vos, un francés, en el año 1951, fue el primero que hizo la reparación quirúrgica de la nariz.
El tratamiento puede ser endovascular o abierto. El tratamiento endovascular, en los pacientes que tienen alto riesgo quirúrgico, que tienen una adecuada anatomía, una corta expectativa de vida. En cambio, el abierto se hacen con riesgo quirúrgico no alto, anatomía inadecuada, larga expectativa de vida. Porque tenemos una reparación quirúrgica, se abre el abdomen, se diseca el aneurisma, se clampa por encima y por debajo y se pone un injerto. Igual, una incisión cefopubiana, se aborda el aneurisma, se clampa el aneurisma por arriba y por debajo, se abre, se hace hemostasia de estas arterias que están sangrando, se pone un injerto y se cierra. El tratamiento endovascular es un tratamiento menos invasivo, menor mortalidad, pero los injertos, digamos, pueden durar poco y son un tratamiento muy costoso. El doctor Juan Carlos Parodi, un argentino que trabajaba en Estados Unidos en la clínica Cleveland, en el año 1990 fue el primero que hizo el tratamiento endovascular. El tratamiento endovascular se ingresa por la región inguinal por una punción, se mete un catéter hacia la aorta abdominal y se coloca el injerto. Un injerto por un tratamiento endovascular. Catéter. Se despliega el injerto. Doctor, se le fue el audio. Doctor, se le Me fue el parece. audio. Sí. Entonces no tiene audio. Pacientes que tienen aneurisma de aorta abdominal por tratamiento endovascular, pacientes con alto riesgo para cirugía convencional y con anatomía favorable. Las ventajas de esta técnica: alto éxito técnico, menor tiempo operatorio, no se requiere la laparotomía, no hay complicaciones de hilo postoperatorio, no requiere transfusiones, mejor control del dolor postoperatorio, menor estancia en UCI, menor mortalidad perioperatoria. Entonces, el algoritmo tiene con masa pulsátil abdominal, mayores de 65 años, con historia de fumar, historia familiar de aneurisma de aorta abdominal. A estos pacientes se les indica un examen, una ecografía abdominal, y tienen menor de 5.5 centímetros, se hacen, digamos, controles frecuentes. Si tienen mayor de 5.5 centímetros el aneurisma, se indica cirugía. Conclusiones. El examen físico y la ecografía son suficientes para el diagnóstico de aneurisma de aorta abdominal. Un aneurisma de aorta abdominal menor de 5.5 centímetros se controla cada año o 6 meses. Si es mayor de 5.5 centímetros y sintomático, se opera. El tratamiento endovascular es ahorita el mejor tratamiento. A todo paciente hombre mayor de 50 años que padece hipertensión arterial o es fumador, debe examinarse el abdomen buscando aneurisma de aorta abdominal. Todo paciente que viene a emergencia con dolor abdominal e hipotensión arterial, sospechar aneurisma de aorta abdominal. Dentro de la patología arterial, los aneurismas son dilataciones de las arterias que se producen por una degeneración de la pared, pierde consistencia, y por la tensión que en las arterias, en la tensión del organismo, se produce una dilatación de ciertas áreas en la que la más habitual suele ser por debajo de las renales, lo que es la aorta, la arteria principal del organismo que sale del corazón y nos distribuye la sangre al resto del cuerpo, y es por debajo de las renales
justo por esa hipertensión y porque el punto de mayor presión suele estar, como con toda bifurcación, en ese punto, por esa debilidad de la pared se va ensanchando. Sobre un calibre que en condiciones normales debe tener entre 2 a 2,5 centímetros, alcanzan calibres de más de 5, 6, 7, 8 centímetros de tamaño. ¿Qué riesgos puede tener cuando se tiene una dilatación de aorta? Primero, romperse como un globo, cosa que ocurre relativamente frecuente y que en estudios a nivel europeo y a nivel de lo que es la sociedad occidental, aproximadamente tenemos como unos 1.000 casos por millón de habitantes. Eso quiere decir que en España, con un país de 42 millones, tenemos 40.000 personas con riesgo de aneurismas de aorta y de romperse. Deben de saber que el 50% de esos pacientes que sufren eso, sufren una muerte súbita porque se rompe la arteria y el 50% no nos llega a los hospitales. Por lo tanto, muchos de ellos no se hacen necropsias y no se sabe que se han muerto de ello. Pero en países occidentales que hacen esos estudios de necropsia, se tienen 1.000 casos por millón de habitantes. Por lo tanto, es importante por ecografías diagnosticarse a partir de los 50, 60 años, cuando empezamos a tener como ser humano hipertensión, el diagnosticarse de forma precoz esa aorta. Por una ecografía abdominal podemos saber perfectamente el calibre que tenemos. Por lo tanto, es muy fácil y barato el diagnosticar este tipo de pacientes. Esta es una cirugía que se inició a nivel mundial como hace 40 años. Entenderán que frente a una arteria que ya estaba dilatada, que estaba degenerada, la teníamos que sustituir y poníamos como una especie de prótesis más o menos textiles que sustituían a esas arterias. Cirugía que era una cirugía en abierto, abríamos al paciente como en canal, como si fueran los corderos para que ustedes nos entiendan, entonces sustituíamos esas arterias por esas prótesis. Pues que eran bastante buenos porque tienen una mortalidad muy escasa, partiendo de la base que eran pacientes de elevada edad y con factores de riesgo importantes como podía ser hipertensión, colesterol, diabetes, etc. Por lo tanto, tenemos muy buenos resultados. Pero hace aproximadamente también como 20 años se desarrollaron técnicas endovasculares en las que por punción se introduce los catéteres y los podemos tratar por punción con anestesia local. Unas hospitalizaciones de 24 horas y al día siguiente el enfermo se cura. De tardar como aproximadamente como 1 hora y lo que se hace es sustituir por dentro una prótesis, por lo tanto el riesgo de rotura de esa dilatación desaparece. Por lo tanto, ya tenemos experiencia de cerca de 20 años con resultados iguales o semejantes a cuando nos lo sustituíamos en abierto. Por lo tanto, la tendencia actualmente de los procedimientos, siempre que se puede, es tratamiento endovascular. Por lo tanto, el enfermo, como mucho a las 24 horas, puede ir a casa. No hay prácticamente ningún tipo de sangrado y la recuperación del enfermo es de inmediato. El riesgo de rotura, como he comentado anteriormente, es el 50% de esos pacientes. Estamos hablando de 1.000 pacientes por millón, pues le quitamos el riesgo de rotura y de muerte. ¿Luego se escucha la voz de la película? Sí, doctor. Sí se escucha, doctor. Ya. Es un aneurismo de aorta. De aorta abdominal es una dilatación de la porción abdominal de la aorta, que es la arteria principal del cuerpo, a partir de la cual nacen el resto de las arterias. A efectos prácticos podemos decir que se considera aneurismática cuando mide más de 3 centímetros. La causa de esta dilatación de la aorta es la debilidad de la pared, y este hecho está relacionado con el envejecimiento de la persona y con la aterosclerosis. Habitualmente es una enfermedad asintomática y solo da síntomas cuando se complica, lo que ocasiona una situación de urgencia por las consecuencias que pueden derivarse.
De hecho, la complicación más fuerte y también la más temida es la ruptura de este aneurisma, que ocasiona una mortalidad de hasta un 80% de los casos. Y muchas de estas muertes son antes de que el paciente pueda llegar al hospital. Por lo tanto, cuando se detecta un aneurisma de aorta abdominal, es conveniente que siempre sea visto por el especialista. La detección del aneurisma de aorta abdominal es relativamente sencilla. A través de una ecografía abdominal se puede detectar. Al tratarse de una enfermedad asintomática, muchas veces los pacientes vienen derivados de otros especialistas, de otros compañeros que, en el estudio de su patología, para hacerse otras pruebas, se ha detectado de manera casual el aneurisma. El tratamiento del aneurisma depende básicamente de dos factores. Depende del diámetro que alcanza este aneurisma y de si presenta síntomas o no. A grandes rasgos, podemos considerar que si no presenta síntomas y si no alcanza más de 5,5 centímetros de diámetro, la balanza del riesgo-beneficio se declina hacia el tratamiento conservador, que consiste en una vigilancia periódica mediante ecografía, por ejemplo, y un control estricto de los factores de riesgo cardiovascular, sobre todo el tabaco y la tensión arterial. También se debería dar, es esencial, una medicación de protección vascular, sobre todo una antiagregación tipo aspirina y una medicación que habitualmente se da por el colesterol, pero que nosotros la damos independientemente de los niveles de colesterol, que serían las estatinas. Por otro lado, cuando aparecen síntomas o superan los 5,5 centímetros de diámetro, aparte de este tratamiento conservador, generalmente se considera necesaria una intervención quirúrgica, ya sea de manera convencional con cirugía abierta o con tratamiento endoinguinal, que sería el tratamiento endovascular. Como el aneurisma es una enfermedad relacionada con el envejecimiento de la persona y con la arteriosclerosis, actualmente la única manera de prevenirlo o de disminuir la probabilidad de sufrirlo sería llevar una vida sana. Y eso pasa por hacer ejercicio regular y, sobre todo, controlarse bien los factores de riesgo cardiovascular, que serían el tabaco, el colesterol, la tensión y la diabetes. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario? Doctor, ¿Su nombre previamente? ¿Su nombre? soy Matamoros Cory ¿Cómo? Víquer, doctor. Matamoros Cory Víquer, doctor. Ya, perfecto. Doctor, Muy bien, ¿pregunta? sí, una pregunta, doctor. ¿Hay la posibilidad de que un aneurisma menores a 5,5 haya una ruptura, doctor? ¿Hay la probabilidad? Porque la, Sí, hay en la probabilidad. Todo aneurisma se puede romper. ya.